En la clase, en el tema de esta semana, estamos viendo los asientos contables. Entonces, vemos que la forma de registrar en contabilidad es por medio de asientos diarios o cuentas T. Al inicio se ve trabajando de esas dos formas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero que hay que hacer es analizar la operación. Porque si vemos, nos vamos a ir a la tarea para mostrar. Buenos días, profe. Buenos días. Ahora todos los ejercicios más adelante van a ser así. Es decir, nos van a dar una serie de indicaciones y nosotros con eso vamos a ir trabajando. Entonces, como esto, solo nos va a aparecer esto. Compramos mobiliario por 10,000 en efectivo. Aquí esta tarea solo cambié los montos de lo que está en el material. En el material vemos que están todos estos supuestos y ahí vemos que están sus asientos diarios y están sus cuentas T. Entonces, de hoy en adelante los ejercicios van a venir así. Solo nos van a dar ahí el supuesto, la operación, y después vas a interpretar qué cuentas se van a usar en ese asiento. Por ejemplo, compramos mobiliario por 10,000 en efectivo, compro una camioneta de reparto por 50,000 al crédito. O sea, así van a ser los ejercicios de esta forma. No van y después, con esto, ¿qué vamos a hacer? Ir analizando cada una de las operaciones. Por ejemplo, en esa primera, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces, primero vas a analizar qué cuenta yo voy a usar en ese asiento. Pero te vas a que las palabras clave están ahí. Comprar mobiliario significa que la empresa va a tener un mobiliario a su nombre, porque cuando lo compre a la empresa le van a dar una factura. Pero para poder comprar, como dice aquí, en efectivo, significa que yo voy a tener que pagar. Por lo tanto, yo ahí nomás deduzco que las cuentas que voy a usar son mobiliario y caja, porque siempre, según la partida doble, yo debo de tener el mismo monto en una cuenta de débito y el mismo monto en una cuenta del crédito para que haya partida doble. Y entonces allí haya una balanza, esté equilibrado o cuadrado, como decimos en contabilidad, para que después yo tenga todos mis registros cuadrados y entonces a mí me pueda cuadrar la balanza y después los estados financieros. Lo primero es saber qué cuenta yo voy a usar y eso se va a reforzar con un tema de la próxima semana, un tema teórico, donde nos dice cuáles son las principales cuentas de los estados financieros y cuándo se cargan y cuándo se abonan. Pero nosotros a estas alturas digamos que ya tenemos un conocimiento de qué cuentas usar, porque ya vimos el balance general y ya vimos el estado de resultados. Entonces yo puedo utilizar en estos asientos cualquiera de esas cuentas que hay ahí, en esos dos estados financieros. Entonces aquí vemos que aumenta el mobiliario y disminuye la caja. Aumenta el mobiliario porque vos compraste un mobiliario y entonces eso es un ingreso para las cuentas de mobiliario en los activos fijos. Y como estás pagando en efectivo, significa que vas a entregar dinero, por lo tanto disminuye tu caja, entonces una salida de caja. En las cuentas vemos que, y cuando veamos la naturaleza o los movimientos de las cuentas, vamos a ver que todas las cuentas del activo van a aumentar en el debe y van a disminuir en el haber.
Por eso es que si aumenta mobiliario, significa que yo voy a registrar en el debe. Y como disminuye caja, entonces voy a registrar en el haber. Los asientos diarios van a tener el debe y el haber, aunque ahí no está puesto, sí se sobreentiende, o también el alumno puede ubicar ahí debe y haber. Y en el debe ubicar los 5,000 en mobiliario equipo y en el haber los 5,000 en caja. Al final se totalizan porque les digo que hay asientos que llevan más cuentas. Estos se lo llevan dos cuentas, pero más adelante vemos que hay asientos que llevan varias cuentas, por eso siempre se totaliza abajo y ahí vemos 5,000, 5,000. En este caso solo bajamos el número porque solo hay una cuenta, pero pueden existir varias cuentas. Y después vamos a abrir las cuentas T, que es dibujar esas T y ubicar los montos. Ya sabemos que está en el debe, los 5,000 en mobiliario y equipo, y ya vimos que está en el haber los 5,000 en caja. Entonces solo pasar lo que tengo en el asiento diario a una cuenta T. Pero lo principal aquí es analizar la operación y saber qué cuenta yo voy a usar y además obviamente cuál voy a acreditar, cuál voy a acreditar y así sucesivamente. Cada asiento hay que analizarlo para saber qué cuenta yo voy a usar. Por ejemplo, el segundo nos dice se compra una camioneta de reparto 20,000. Entonces significa al crédito. Entonces ahí va la palabra, otra palabra clave, al crédito. No nos dice de contado. Significa que la empresa va a adquirir una camioneta que va a estar a su nombre, le van a dar una factura a nombre de la empresa, pero que adquiere una deuda porque, digamos, en ese momento no tiene el dinero para poder comprarlo. Por eso es que aumenta el activo fijo, el equipo de reparto, y aumentan los proveedores, los acreedores diversos. En este caso, no uso proveedores, ¿por qué? Porque no es mercadería, es una camioneta para repartir la mercadería. Por eso utilizo acreedores diversos. Pero entonces aumenta el equipo de reparto porque tengo una factura, compré una camioneta a nombre de la empresa, y aumenta mi pasivo porque adquiero una deuda. Y si nos acordamos, en el balance todas las deudas están en los pasivos. Entonces a mí me lleva a deducir una deuda, ¿no? Es una cuenta de pasivo la que tengo que usar. Y entonces aquí tenemos en el debe el equipo de reparto porque un aumento de una cuenta de activo es en el debe. Y porque aumentan 20,000 en el pasivo, va en el haber, porque es lo contrario. Las cuentas del activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber, pero las cuentas de pasivo y las cuentas de capital disminuyen en el debe y aumentan en el haber, es lo contrario. ¿Por qué? Porque su naturaleza es diferente. Si nos vamos a la naturaleza de las cuentas de activo, es deudor, está en el debe. Las cuentas de pasivo y capital, su naturaleza es acreedora, está en el haber. Entonces ahí siempre nos vamos a fijar o vamos a ser conscientes de que las cuentas del activo aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Las cuentas de pasivo y capital disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Es lo contrario. Por eso es que aquí vemos que nos dicen el análisis de la operación. Aumenta los activos fijos en la cuenta de equipos y reparto, pero también aumenta el pasivo circulante en acreedores diversos por la regla que les acabo de mencionar. Por eso es que ubicamos los 20,000 en el debe de equipo de reparto y 20,000 en el haber de acreedores diversos. Y después solo vamos con el juego de ir pasando de asientos diarios a esquemas de mayor. Como les digo en algunos ejercicios, que no hay mucho tiempo, entonces el profesor solo va a pedir
cuentas T. Lo más común que se va a pedir es cuenta T en ejercicios largos donde no haya mucho tiempo en exámenes, por ejemplo, también. Pero los asientos diarios son importantes. Los asientos diarios son los que vas a hacer en la empresa cuando trabajes. Pero las dos formas de contabilidad siempre se van a enseñar. El ejemplo 3 dice que de la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante recibimos una comisión de 700 en efectivo. Las palabras clave ahí que les he comentado es que cuando nos digan efectivo, entonces nosotros nos vamos a caja. Cada vez que nos salga la palabra efectivo, caja. Una entrada o una salida. Pero cuando nos habla de cheque, entonces banco. Ahí va a ser la diferencia entre esas dos palabritas. ¿De dónde sacamos dinero o a dónde vamos a meter dinero? Entonces la diferencia va a ser esa. Aquí dice que recibimos 700 córdobas en efectivo. Significa que va a aumentar nuestra caja y va a aumentar otros ingresos. Por lo tanto, ahí ubicamos 700 en el debe, en caja, y 700 en el haber de otros ingresos. Como les decía, las cuentas de activo aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Las cuentas de pasivo y capital disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Pero ahora vamos con las cuentas de estado de resultado. ¿Qué pasa con ellas? Las cuentas de ingresos, toda cuenta de ingresos y de venta, porque las ventas también les podemos llamar ingresos, y en ingresos tenemos ingresos financieros, otros ingresos, todas las cuentas de ingresos o venta van a disminuir en el debe y van a aumentar en el haber. Y todo lo que es costos y gastos, hablamos de gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, otros gastos, van a aumentar en el debe y van a disminuir en el haber. Entonces ahí vemos también una diferencia. Las de ingresos disminuyen en el debe, aumentan en el haber, y las de gastos son lo contrario, aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Por lo tanto, aquí aumenta una cuenta de ingreso y va en el haber, porque esa es la regla de contabilidad. Todas esas reglas, como explicaba ayer al grupo de sistemas, se crean para que todo te pueda cuadrar. Por eso es que decimos que la contabilidad es cuadrada. Entonces, por eso es que se crea todo ese tipo de reglas para que al final todas las operaciones queden completamente cuadraditas. Y por eso es que se tienen que seguir al pie de la regla estos supuestos o estos tipos de registros contables y todo lo que nos dice sobre naturaleza, sobre saldo y cómo aumenta y cómo disminuyen estas cuentas. Entonces ahí hay un juego de cuentas que unas disminuyen en el debe, otras aumentan en el haber y las otras lo contrario. Ese juego es para que puedan cuadrar al final, que todo cuadre. Es como un rompecabezas, podríamos decirlo. En el ejemplo 4 dice que abonamos a un proveedor 3,000 con cheque. Significa que yo voy a abonar una deuda que tengo y con cheque es lo que ya les dije, que ya van a relacionar que cheque, banco, allí ya no van a perderse. Entonces disminuye mi pasivo y disminuye mi activo. ¿Por qué? El proveedor, porque le voy a votar. Entonces disminuye las cuentas de proveedores, que es una cuenta de pasivo, disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Entonces, como disminuye, entonces va a ir en el debe. Y disminuye banco también, pero una cuenta de activo disminuye en el haber. Por lo tanto, los 3,000 de banco van a ir en el haber. Lo que estoy diciendo nos lleva también a la lógica de que las cuentas del activo aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Y es cuando nosotros nos referimos a entradas y salidas. Es tan fácil asociar eso como que yo tengo dinero en la cuenta de caja, ejemplo.
Entonces significa que en el debe van a ir todas las entradas. En el haber, todas las salidas. En el banco, igual. En el debe, todas las entradas de banco. Cada vez que nos paguen a nosotros. En el haber van a ir todas las salidas. Cada vez que nosotros paguemos. Entonces no es lo mismo que te paguen que paguemos. Por eso ahí van a ir las entradas y las salidas. Y es al final lo del análisis. Que lo primero que tienes que hacer como contador es analizar la operación. Porque eso te va a decir a vos qué cuenta yo voy a usar. Es lo mismo. Entonces siempre el asiento diario y después dibujar la cuenta T. A un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 5,000 con una letra de cambio. Ahí es donde les decía que es aquel ejercicio de que vos te endeudás por otro lado para pagar una deuda. Y entonces por eso es que vemos que disminuye un pasivo, pero también aumenta un pasivo. Vos agarraste un crédito en otro lado para pagar un crédito que tenías. Eso pasa hasta en personal, de manera personal, no solo de empresa, que la gente se endeuda por otro lado para pagar una deuda que tiene con otra persona. Por eso es que aquí vemos que vamos a ubicar 5,000 en el proveedor, que es al que yo le estoy pagando, pero voy en el debe y 5,000 voy a abrir en el haber de documentos por pagar porque adquirí una deuda para pagar otra. Y después solo pasamos a cuentas T. En el ejemplo 6 dice que un acreedor nos debe pagar una comisión de 1,000 por la venta de una camioneta, pero dicha comisión queda como pago. Entonces ahí me van a pagar 1,000 pesos a mí, pero le digo, ve, no me dejes el efectivo. Mejor que quede por lo que yo te debo a vos. Entonces por eso es que vamos a usar las cuentas de acreedores diversos, disminuye y aumenta otros ingresos. Me están pagando a mí esos 1,000, yo no recibo efectivo, sino que le digo, mira, que quede por lo que yo te debo, ahí disminuye la deuda que te debo. Por eso es que vamos a ubicar los 1,000 en el debe de acreedores diversos, disminuyendo esa cuenta, y vamos a ubicar los 1,000 en otros ingresos. Todos los ingresos ya sabemos que aumentan en el haber. Por eso va en el haber. En el ejemplo 7 dice que se emite cheque por 5,000 para pagar la publicidad del mes. Emite cheque, ya me lleva a banco. Y la publicidad que la vimos reciente en estado de resultado me lleva a gastos de venta. Entonces lo primero es analizar porque solo se da el encabezado. Ya solo se va a dar el encabezado y vos vas a analizar qué cuentas vas a usar. Pero las palabras clave están ahí para no perderse. Entonces aquí va a disminuir, va a aumentar gastos de venta y va a disminuir el activo circulante. Por lo tanto, aquí voy a poner en el debe gastos de venta y en el haber banco, porque es una salida de banco, lo que les decía. Cada vez que yo pago o que hago un desembolso, entonces disminuye mi banco. Y toda disminución va en el haber. En el ejemplo 8 dice que al final del mes al personal de venta se le queda debiendo comisiones por 5,000. Yo tengo que pagar comisiones, pero no tengo dinero y se las quedo debiendo. Y vamos a lo mismo que se genera una deuda para la empresa, por lo tanto es un pasivo. Y las comisiones de venta lo veíamos en el estado de resultados, que es un gasto de venta. Entonces, gastos de venta 5,000 en el debe y comisiones por pagar 5,000 en el haber. ¿Por qué? Porque como empresa yo en ese momento estoy provisionando una deuda. En el ejemplo 9 dice que el propietario del edificio que ocupamos nos debe pagar 700 por concepto de intereses, pero convenimos en que dicho pago quede a cuenta de la renta de la oficina. Entonces, me lleva a que me van a pagar 700 en concepto de intereses. Entonces, eso es un ingreso financiero. Todas las cuentas de ingresos ya sabemos que aumentan en el haber. Y la renta de la oficina, lo que acabamos de ver en estos resultados, es un gasto de administración.
Por lo tanto, abrimos gastos de administración con 700 en el debe y producto financiero 700 en el haber. Al final nos muestra un saldo inicial. Dice que la empresa inició de la siguiente forma. En caja y banco, en la cuenta de caja y banco hay 95,000 en cada una de ellas. En la cuenta de proveedores 130,000 y en el capital 60,000. Aquí no hicieron el asiento diario, pero si nosotros nos vamos a hacer un asiento diario de esto, sería abriendo la cuenta de caja con 95,000 en el debe, banco con 95,000 en el debe, proveedores con 130,000 en el haber y capital con 60,000 en el haber. Y entonces ahí mis sumas iguales abajo van a ser 190,000 a ambos lados. Y ahí tengo yo mi asiento inicial. Abrir la cuenta con sus saldos. Ya sabemos que todas las cuentas del activo son saldo deudor y las cuentas de pasivo y capital son saldo acreedor. Entonces ahí ya no nos perdemos porque ya sabemos eso. Después viene que vas a reunir todos los asientos, todos los movimientos de cada una de las cuentas en un solo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber los saldos de las cuentas. Anteriormente iba uno por uno cada asiento, se hicieron 9 asientos, pero para ver qué cuentas se iban a abrir en cada uno de ellos, se fueron abriendo separadamente las cuentas. Pero aquí vamos a reunir todos los movimientos. Por ejemplo, en caja tenemos el saldo inicial de 95,000. Hubo un movimiento en el 1 de 5,000 en el haber y hubo un movimiento de 700 en el 3 en el debe. Entonces se van a reunir todos los movimientos que se hicieron anteriormente. Aquí se van a reunir para dejar solo una cuenta con todo su movimiento y poder sacarle el saldo final. Y lo que hacíamos anteriormente, que era sumar los movimientos. Por ejemplo, en caja, los movimientos deudores son 95,000 más 700, 95,700. Y movimiento acreedor solo hay unos 5,000, entonces bajo los mismos 5,000. Y después el saldo final lo saco restando, el mayor menos el menor. 95,700 menos 5,000 me da 90,700. Y así sucesivamente todas las cuentas que nosotros abrimos. Las cuentas con todos sus movimientos. Hay cuentas que solo tienen un movimiento y entonces eso mismo es su saldo. Por ejemplo, ahí en documentos por pagar, solo hubo un movimiento de 5,000 en el asiento 5. Y ese 5,000 pasa a ser su saldo. No hay con qué restarlo, no hay con qué sumarlo. Al final viene la balanza de comprobación, que es agrupar todas las cuentas T. En las cuentas van a ir, dice que aquí tenemos 13 en este ejercicio, entonces aquí debemos de tener 13 cuentas T. Las mismas cuentas T están acá, son las mismas que vamos a incluir en la balanza de comprobación. Y después vamos a ir ubicando los movimientos y su saldo. Donde encontramos esos movimientos y esos saldos en las mismas cuentas T. Ahí está toda la información que nosotros necesitamos para hacer la balanza. Por eso es que primero tenemos que hacer estas cuentas T con todos los movimientos que tuvieron individualmente en cada uno de los asientos. Por ejemplo, en caja dice que los movimientos, nos vamos a la cuenta T y los vemos ahí, 95,700 y 5,000. Entonces aquí ubicamos el deudor y el acreedor, los 95,700 y los 5,000. Y el saldo igualmente aquí lo tenemos en la cuenta T, 90,700. Entonces ahí tenemos el saldo, ya sabemos que es deudor porque quedó en el debe. Entonces, cada una de las cuentas las vamos a ir pasando a esta balanza de comprobación, sus movimientos y su saldo. En la cuenta que decía que solo hay movimientos de un lado o solo un movimiento y ese pasa a ser su saldo, por ejemplo, gastos de administración,
tenemos 700 en el asiento 9 y esos 700 constituyen su mismo saldo, un movimiento, un saldo. Y aquí lo podemos ver, movimiento deudor de 700 y su saldo deudor de 700. Al final lo que logramos con la balanza de comprobación, y la palabra lo dice, balanza y comprobación, es comprobar que yo tengo todo cuadrado. Y lo tengo todo cuadrado cuando mis sumas me tienen que dar iguales. Los movimientos, deudores y acreedores aquí nos dan igual 235.400. E igualmente los saldos, deudor y acreedor nos da 213.400. Entonces indica que todo está cuadrado y yo confirmo de que todo lo que hice anteriormente está correcto. ¿Preguntas? Preguntas. Entonces la tarea va igual